Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí un día más. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy quiero ser completamente honesta con ustedes. Voy a hablarles sobre algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza, algo en lo que me equivoqué, pero feo, un error garrafal, de esos que te hacen querer esconderte bajo la cama. Sí, así como lo oyen. Pero antes de que entremos en materia, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana y me encantaría tenerte como parte de esta comunidad. Bueno, a ver cómo les explico esto. Hace unas semanas les compartí un vídeo sobre la nueva colección de maquillaje de una marca que aprecio mucho. Estaba realmente entusiasmada, probé varios productos, les di mis opiniones honestas, o al menos, eso creí. El problema es que al investigar más a fondo después de publicar el vídeo, descubrí algo que me dejó helada. Resulta que esa marca, aunque me gusten sus productos, tiene algunas prácticas, digamos, no tan éticas en cuanto a su producción. Sé que muchos de ustedes confían en mi opinión, y eso es algo que tomo muy en serio. La verdad es que me siento fatal por haber promocionado algo que ahora sé, no se alinea con mis valores personales y con lo que quiero apoyar. No les voy a mentir, cuando me enteré, me dio muchísima rabia conmigo misma. ¿Cómo pude ser tan descuidada? ¿Cómo no investigué más antes de hacer el vídeo? Me sentí como una tonta, como si hubiera defraudado su confianza. Lo primero que hice fue querer borrar el vídeo inmediatamente. Pero luego pensé, ¿sería eso lo correcto? ¿No sería mejor afrontar la situación, reconocer mi error y aprender de él? Y aquí estoy, precisamente haciendo eso. Creo que es importante ser transparente con ustedes, no solo cuando acierto, sino también cuando me equivoco. Todos cometemos errores, ¿verdad? Lo importante es reconocerlos, pedir disculpas si es necesario, y esforzarnos por no repetirlos. Ahora, quiero entrar en más detalles sobre lo que descubrí. No voy a nombrar la marca directamente, porque no quiero iniciar una campaña de desprestigio ni nada por el estilo. Pero sí quiero compartir con ustedes la información que encontré para que también puedan tomar decisiones informadas sobre qué productos comprar y qué marcas apoyar. Básicamente lo que descubrí es que esta marca, aunque afirma ser cruelty free, en realidad realiza pruebas en animales en algunos países donde es requerido por ley. Además, también encontré información sobre condiciones laborales precarias en algunas de sus fábricas. La verdad es que me sentí engañada. Y sé que muchos de ustedes también se sentirán así si han comprado productos de esta marca basándose en la creencia de que eran éticos. Por eso, quiero aprovechar este vídeo para instarles a que investiguen a fondo las marcas que consumen, que no se queden solo con lo que ven en la publicidad. Hay muchas páginas web y organizaciones que se dedican a investigar las prácticas de las empresas y a exponer la verdad. Sé que esto puede sonar un poco deprimente, pero no quiero que se desanimen. Hay muchas marcas increíbles que sí son realmente éticas y que se preocupan por el bienestar animal y por el de sus trabajadores. Y quiero dedicar más tiempo en este canal a destacar esas marcas, a mostrarles alternativas que sean buenas para ustedes y para el mundo. Y hablando de alternativas, quiero compartirles algunas marcas que he estado investigando y que me parecen realmente prometedoras. Por ejemplo, estas marcas tienen políticas sólidas de comercio justo, utilizan ingredientes sostenibles y se preocupan por el bienestar animal. Sé que cambiar nuestros hábitos de consumo no es fácil, pero creo que es importante hacer un esfuerzo. Cada vez que compramos algo, estamos votando con nuestro dinero, estamos decidiendo qué tipo de mundo queremos apoyar. Y yo quiero apoyar un mundo donde las empresas sean responsables, donde se respeten los derechos de los animales y de los trabajadores. Ahora, quiero hablarles sobre lo que voy a hacer con el vídeo original donde promocioné la marca que no es tan ética. Después de mucho pensarlo, he decidido dejarlo en el canal, pero con una advertencia. Voy a añadir una anotación al principio del vídeo donde explico la situación y donde les insto a que investiguen más sobre la marca antes de comprar sus productos. Creo que es importante que la gente tenga acceso a la información para poder tomar decisiones informadas. También quiero pedirles disculpas nuevamente por haberles recomendado algo que ahora sí, no es lo mejor. Prometo ser más cuidadosa en el futuro y hacer una investigación más exhaustiva antes de promocionar cualquier producto o marca. Su confianza es lo más importante para mí, y no quiero defraudarles.
Esto ha sido una lección muy valiosa para mí. Me ha recordado la importancia de ser crítica, de cuestionar todo, de no conformarme con la información que me dan. Y también me ha recordado la importancia de ser honesta y transparente con ustedes, mi comunidad. En resumen, lo que quiero que se lleven de este vídeo es lo siguiente: primero, que todos cometemos errores, lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. Segundo, que es importante investigar a fondo las marcas que consumimos y no quedarnos solo con lo que vemos en la publicidad. Tercero, que hay muchas marcas increíbles que sí son éticas y que merecen nuestro apoyo. Y cuarto, que su confianza es lo más importante para mí, y prometo ser más cuidadosa en el futuro. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo y por escucharme. Sé que ha sido un poco diferente a lo que suelo subir, pero creo que era importante que habláramos de esto. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Alguna vez se han sentido engañados por una marca? ¿Qué marcas éticas recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido nuevo cada semana. Muchas gracias por estar aquí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden ser felices y cuidar el planeta. Adiós. Ampliación del vídeo a 1600 palabras ***. Bueno, a ver cómo les explico esto. Hace unas semanas les compartí un vídeo sobre la nueva colección de maquillaje de la marca Radiant Beauty, una marca que hasta hace poco apreciaba mucho. Estaba realmente entusiasmada. Recuerdo que abrí la caja frente a la cámara, con esa emoción genuina que siento cuando descubro productos que realmente me gustan. Probé varios productos, la base, el iluminador, los labiales, incluso hice un look completo en el vídeo, explicándoles cómo aplicaba cada cosa, qué me parecía la textura, el color, la duración. Les di mis opiniones honestas, o al menos, eso creí que hacía en ese momento. El problema es que al investigar más a fondo después de publicar el vídeo, al dedicar tiempo a buscar información más allá de los comunicados de prensa y las campañas de marketing, descubrí algo que me dejó helada, completamente fuera de combate. Resulta que esa marca Radiant Beauty, aunque me gusten sus productos y me haya gustado la experiencia de usarlos, tiene algunas prácticas, digamos, no tan éticas, y de hecho diría que directamente antiéticas en cuanto a su producción y su cadena de suministro. Sé que muchos de ustedes confían en mi opinión, y eso es algo que tomo muy en serio. Cada vez que hago una reseña, que recomiendo un producto, lo hago pensando en ustedes, en ayudarles a tomar la mejor decisión posible. Por eso la verdad es que me siento fatal, incluso diría que culpable, por haber promocionado algo que ahora sé con certeza, no se alinea con mis valores personales, con mi compromiso con la sostenibilidad, con el respeto a los animales y con el apoyo a condiciones laborales justas. No les voy a mentir, cuando me enteré, cuando leí los informes, cuando vi las pruebas, me dio muchísima rabia conmigo misma. ¿Cómo pude ser tan descuidada? ¿Cómo no investigué más a fondo antes de hacer el vídeo? Me sentí como una tonta, como si hubiera defraudado su confianza, como si hubiera roto ese pacto tácito que tenemos de honestidad y transparencia. Lo primero que hice, como ya les dije, fue querer borrar el vídeo inmediatamente. Pensé, lo quito, hago como si nada hubiera pasado, y asunto resuelto. Pero luego pensé, ¿sería eso lo correcto? ¿Sería realmente útil para ustedes? ¿No sería mejor afrontar la situación, asumir la responsabilidad, reconocer mi error y aprender de él, tanto yo como ustedes? Y aquí estoy, precisamente haciendo eso. Creo que es importante ser transparente con ustedes, no solo cuando acierto, cuando encuentro un producto maravilloso o cuando hago un look que me encanta, sino también, y especialmente, cuando me equivoco, cuando cometo un error que puede tener un impacto en sus decisiones de compra. Todos cometemos errores, ¿verdad? Lo importante es reconocerlos, pedir disculpas si es necesario, y esforzarnos por no repetirlos, aprender de ellos y crecer como personas y como comunidad. Ahora, quiero entrar en más detalles sobre lo que descubrí, sobre la información que me llevó a esta reflexión y a esta decisión de hacer este vídeo. Como les dije, no voy a iniciar una campaña de desprestigio contra Radiant Beauty ni nada por el estilo. No creo que ese sea el camino.
Pero si quiero y siento que tengo la obligación de compartir con ustedes la información que encontré, las fuentes que consulté, para que también puedan tomar decisiones informadas, para que puedan decidir por sí mismos qué productos comprar y qué marcas apoyar, basados en información real y verificada. Básicamente lo que descubrí, después de leer varios informes de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los animales y a la investigación de las prácticas laborales en la industria cosmética, es que esta marca, Radiant Beauty, aunque afirma categóricamente ser cruelty free en su publicidad y en su página web, en realidad realiza pruebas en animales en algunos países donde es requerido por ley para poder comercializar sus productos. Esto quiere decir que aunque ellos no realicen directamente las pruebas en sus laboratorios, sí permiten que otros lo hagan en su nombre, lo cual, para mí, es igualmente inaceptable. Además, también encontré información preocupante sobre condiciones laborales precarias, incluso en algunos casos, cercanas a la explotación, en algunas de sus fábricas, especialmente en países en vías de desarrollo. Se habla de largas jornadas laborales, salarios muy bajos y falta de medidas de seguridad adecuadas. La verdad es que me sentí engañada, estafada, utilizada. Pensé que Radiant Beauty era una marca con la que compartía valores, una marca que se preocupaba por el bienestar animal y por el de sus trabajadores. Y la realidad, al menos según la información que he encontrado, es muy diferente. Y sé que muchos de ustedes también se sentirán así, decepcionados e incluso enfadados, si han comprado productos de esta marca basándose en la creencia de que eran éticos, de que estaban apoyando una empresa responsable. Por eso quiero aprovechar este vídeo para instarles, para animarles, para casi suplicarles que investiguen a fondo las marcas que consumen, que no se queden solo con lo que ven en la publicidad, con las promesas vacías y las campañas de marketing cuidadosamente diseñadas para generar una imagen positiva. Hay muchas páginas web, muchas organizaciones sin ánimo de lucro, muchas plataformas de activismo que se dedican a investigar las prácticas de las empresas, a analizar sus políticas, a rastrear su cadena de suministro y a exponer la verdad, a veces incómoda, que se esconde detrás de las etiquetas y los eslóganes. Sé que esto puede sonar un poco deprimente, que puede generar cierta frustración y desconfianza. Pero no quiero que se desanimen, no quiero que pierdan la esperanza. Porque la buena noticia es que también hay muchas marcas increíbles que sí son realmente éticas, que sí se preocupan por el bienestar animal, que sí respetan los derechos de sus trabajadores y que sí se esfuerzan por minimizar su impacto ambiental. Y quiero dedicar más tiempo en este canal a destacar esas marcas, a darles visibilidad, a mostrarles alternativas que sean buenas para ustedes y para el mundo, productos de calidad que no comprometan nuestros valores. Y hablando de alternativas, quiero compartirles algunas marcas que he estado investigando en los últimos días y que me parecen realmente prometedoras, marcas que han pasado mi filtro ético, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, podría hablarles de EcoBloom Cosmetics, una marca que utiliza ingredientes orgánicos y de comercio justo, y que tiene una política de transparencia total en su cadena de suministro. O de Vegan Beauty CO, una marca vegana certificada que dona un porcentaje de sus beneficios a organizaciones de defensa de los animales. O incluso de Artesen Earth, una marca que trabaja directamente con comunidades indígenas para obtener ingredientes de forma sostenible y responsable. Estas marcas tienen políticas sólidas de comercio justo, utilizan ingredientes sostenibles, envases reciclables o biodegradables y se preocupan genuinamente por el bienestar animal y por el de sus trabajadores. Son marcas que demuestran que es posible crear productos de belleza de alta calidad sin comprometer la ética ni la sostenibilidad. Sé que cambiar nuestros hábitos de consumo no es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo, investigación y a veces, un poco más de dinero. Pero creo que es importante hacer un esfuerzo, tomar conciencia de las implicaciones de nuestras decisiones de compra. Cada vez que compramos algo estamos votando con nuestro dinero, estamos decidiendo qué tipo de mundo queremos apoyar, qué tipo de empresas queremos que prosperen. Y yo quiero apoyar un mundo donde las empresas sean responsables, donde se respeten los derechos de los animales y de los trabajadores, donde se proteja el medio ambiente y donde se promueva la justicia social. Ahora, quiero hablarles sobre lo que voy a hacer específicamente con el vídeo original donde promocioné la marca Radiant Beauty. Después de mucho pensarlo, de darle muchas vueltas, he decidido dejarlo en el canal. Sé que algunos de ustedes podrían pensar que lo más sensato sería borrarlo, pero creo que eso sería como intentar esconder la cabeza bajo la arena. En lugar de eso, he decidido transformarlo en una oportunidad para aprender y para generar conciencia. Voy a añadir una anotación destacada al principio del vídeo, una advertencia clara y concisa, donde explico la situación,
donde les cuento lo que he descubierto sobre Radiant Beauty y donde les insto encarecidamente a que investiguen más a fondo sobre la marca antes de comprar sus productos, que no se queden solo con mi opinión inicial, que busquen información en fuentes independientes y que tomen una decisión informada. Creo que es importante que la gente tenga acceso a la información para poder tomar decisiones informadas y responsables. También quiero pedirles disculpas nuevamente, desde lo más profundo de mi corazón, por haberles recomendado algo que ahora sí, sé que no es lo mejor, algo que no se alinea con mis valores y que podría haberles inducido a tomar una decisión de compra que no habrían tomado de haber tenido toda la información. Prometo ser más cuidadosa en el futuro, dedicar más tiempo a la investigación, ser más crítica con la información que recibo y hacer una investigación más exhaustiva antes de promocionar cualquier producto o marca. Su confianza es lo más importante para mí, es el pilar fundamental de este canal, y no quiero defraudarles, no quiero romper ese vínculo de honestidad y transparencia que hemos construido juntos. Esto ha sido una lección muy valiosa para mí, una lección que me ha dejado una marca profunda. Me ha recordado la importancia de ser crítica, de cuestionar todo, de no conformarme con la información que me dan, de buscar la verdad más allá de las apariencias. Y también me ha recordado la importancia de ser honesta y transparente con ustedes, mi comunidad, de no tener miedo a reconocer mis errores y de aprender de ellos. En resumen, lo que quiero que se lleven de este vídeo es lo siguiente: primero, que todos cometemos errores, que nadie es perfecto, y que lo importante es reconocerlos, asumir la responsabilidad y aprender de ellos. Segundo, que es fundamental investigar a fondo las marcas que consumimos, que no debemos quedarnos solo con lo que vemos en la publicidad, sino que debemos buscar información en fuentes independientes y verificar las afirmaciones de las empresas. Tercero, que hay muchas marcas increíbles que sí son éticas, que sí se preocupan por el bienestar animal y por el de sus trabajadores, y que merecen nuestro apoyo y nuestro reconocimiento. Y cuarto, que su confianza es lo más importante para mí, y prometo ser más cuidadosa en el futuro, más rigurosa en mi investigación y más transparente en mis recomendaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por escucharme con atención y por comprenderme. Sé que ha sido un poco diferente a lo que suelo subir, que es un tema más serio y reflexivo, pero creo que era importante que habláramos de esto, que abriéramos un diálogo sobre la ética en la industria cosmética y sobre el poder que tenemos como consumidores para generar un cambio positivo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Alguna vez se han sentido engañados por una marca? ¿Qué marcas éticas recomiendan? ¿Qué medidas toman ustedes para asegurarse de que los productos que consumen son éticos y sostenibles? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, aprender de ustedes y construir juntos una comunidad más consciente y responsable. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado útil o informativo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí, me anima a seguir creando contenido nuevo cada semana y me da la motivación para seguir aprendiendo y creciendo junto a ustedes. Muchas gracias por estar aquí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden ser felices, cuidar el planeta y consumir de forma consciente y responsable. Adiós.